los escombros y destapar el cielo. Joseph sabía perfectamente que el mole de su abuela era el mejor, así que tomaron su bicicleta y pedaleando un largo camino de media llegaron a la ciudad cercana. Abrieron casa por casa preguntando dónde se encontraba el mejor restaurante del. Algunas personas los eran locos, otros de plano los ignoraban, hasta que una noble persona les mencionó cuál era el camino que debían seguir. Después de pedalear unos kilómetros, llegaron a su mente su meta y la frase de Mario Benedetti que la abuela siempre le decía. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Así que de alguna forma Joseph y Kevin corrieron hacia la puerta de atrás. Esperaron a que algún chef abriera la puerta para que Kevin lo distrajera con ladridos y así Joseph meterse a la cocina. Y hasta cual pasó Kevin en lo que Joseph corrió y entró. Gritó, necesito ver al mejor chef del lugar. Hasta que un momento fuerte. Joseph dijo, tiene que probar este mole, pero tiene que calentarlo porque es muy frío, pero quedará encantado. El chef no puso ninguna excusa y lo hizo. Calentó el mole y le dio una probada. Con mucha seriedad y algunas curvaturas en sus labios, Joseph no sabía si estaba feliz o enojado, hasta que el chef gritó, es realmente delicioso. Niño, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Quién lo preparó? Joseph, con una gran sonrisa, contestó, el chef compañeros una probada, todos exclamando sonidos de placer. El chef le dijo a Joseph, llévame con ella, haremos a tu abuela la más famosa de la ciudad. No de la ciudad, del país. No del país, del mundo. Joseph era feliz en ese instante. Desde aquel día las cosas cambiaron. Ahora ya no existía un pequeño restaurante, sino un restaurante muy grande nombrado El Mole de mi vida. Joseph nunca dejó de soñar. Siempre tuvo la meta de ver a su abuela siendo muy famosa por su mole. Todos estaban encantados con el mole, y era la noticia en todo. Hasta salía en televisión, tanto así que todas las madres de casa intentaron copiarse del mole, pero era inigualable. Se rumora por ahí que siempre que llega una visita a alguna casa se pone mole para degustarlo. Joseph, Kevin y la abuela no se rindieron. Continuaron el viaje, persiguieron su sueño, destrabaron el tiempo, corrieron los escombros y taparon su. Fin. Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir haciendo el proceso de evaluación. Primero agradeciendo a Citlali habernoslo compartido. Segundo, bueno, vamos a poner el nombre del cuento y lo vamos a evaluar en un sistema de 5 estrellas, del 1 al 5, recuerden. Bien, gracias. Vamos ahora con el equipo C. Y el equipo C está conformado por Roberto, Ajax, Saraí, Agar y Luis Fernando. ¿Quién nos los puede compartir y leer, muchachos? Yo. Ahí ya lo ven. Todavía no, pero ya no tarda, ya no tarda. Ah, ok, ok. Yo sí lo veo. ¿Ya? Ahí está, ya está. Bueno, nuestro cuento se llama Errar es triunfar. Dice, érase una vez en Huacla de Jiménez, Oaxaca, un niño llamado Gustavo. Todos lo llamaban Tagus. Tagus era un niño de estatura promedio, rasgos promedio, peso promedio, pero lo que más destacaba en él era su sorprendente paladar, pues él podía distinguir ingredientes en los sabores.
Tagus era muy conocido en su pueblito. Él era muy social junto con su mascota Tuercas, el cual era un changuito color café, pero con tonalidades gris. Un día caminaba por el parque junto a su fiel amigo Tuercas, el chango. En ese paseo, Gustavo se dio cuenta que Tuercas tomó un periódico, lo cual le dio curiosidad. Al abrirlo y leer la primera plana, se dio cuenta que su abuelo Matías aparecía. La noticia decía: hoy como invitado especial tenemos a Matías, el gran chef que revolucionó el mundo gourmet con su salsa de chicatana. Gustavo quedó desconcertado, ya que su abuelo Matías nunca había preparado esa gran salsa de la que se hablaba. Gustavo solo pensaba: ¿chicatanas? ¿Qué es una chicatana? Entonces se propuso investigar la verdad junto a Tuercas. Sabía que no era una tarea fácil, pues su abuelo era un señor muy reservado y estricto. Al otro día Gustavo encontró a su abuelito en su mecedora del jardín, tomando un café negro bien cargado, como ya era de su costumbre. Empezó a sacarle pláticas sobre sus años de juventud, sobre sus viejos pasatiempos, y mientras tanto, Tuercas se empezaba a comer a unas hormigas muy gordas que caían impresionantemente del cielo. Gustavo se espantó, regañó a Tuercas, advirtiéndole: las hormigas te pueden lastimar. Abuelo, métete a la casa. ¿Serán estas las peligrosas hormigas de fuego? Gustavo estaba muy preocupado y asustado. El abuelo Matías soltó algunas carcajadas mientras tomaba el hombro de Tagus. Le dijo que no había nada que temer, que esas hormigas se conocían como chicatanas y que gracias a ellas su nombre ha sido reconocido. Le comentó que dentro de su región formaban parte de su gastronomía. Tagus estaba sorprendido. No le entraba en la cabeza el pensar que esas hormigas se podían comer. Pensamientos como: ¿y si me pican por dentro? ¿Y si sus hermanas hormigas vienen a atacarme? Invadían su cabeza. El abuelo Matías fue al refrigerador, sacó un topper con un líquido oscuro, espeso, y se dirigió a las hornillas, en donde calentó una tortilla de maíz. Le puso un poco de taquito, dirigió el... Este acto fue como una iluminación para Tagus. Sus ojos brillaban mientras no paraba de saborear esa mezcla, pues su sabor era algo completamente nuevo para él. Trataba de distinguir los ingredientes, pero simplemente no podía. Tagus, muy emocionado, le preguntó al abuelo Matías cuáles eran los ingredientes de tan deliciosa salsa, pero el abuelo, muy serio, le contestó: Tagus, me llevó mucho tiempo perfeccionar mi receta. Lo único que te puedo decir es que lleva chicatanas. Vamos, abuelito, no he podido descifrar los ingredientes, pero algún día debo cocinarla. Es un sabor que todos deberían probar. Mi última palabra es no. Gustavo, enojado al no poder aprender la forma de hacer la salsa, se dio a la tarea de investigar por internet lo básico y así poder prepararla. Entre sus intentos de hacer la salsa de chicatana, la peor parte fue probar sus primeros intentos. Tuercas casi se va a un mejor mundo después de tantos intentos, fracasos y más fracasos. Lo intentó con muchas recetas que encontró ahí, pero en todas él podía identificar los ingredientes. Lo que hacía la salsa de su abuelo tan buena era su unión del todo, el sabor único y preciso. Así que Tagus recurrió a cocineras del pueblo, probó muchas salsas más, pero ninguna como la del abuelo Matías. Gustavo, muy enojado y cansado, decidió rendirse. No quería ni hablarle a su abuelo. Tuercas lo veía con gran tristeza, pero porque jamás lo había visto así. A la mañana siguiente, su abuelo Matías entró a la habitación y le dijo: puede que estés molesto conmigo, pero debes entender que ese fue un logro mío, y el experimentar e intentar te dará tus propios logros a ti. Como dijo alguna vez Albert Einstein, una persona que nunca cometió un error, nunca intentó algo nuevo. Tagus, haz una salsa que supere a la mía. Tagus se quedó recostado en su cama acariciando a Tuercas, pensando una y mil veces más lo que su abuelo le dijo. Después de un rato, y decidido, fue a la cocina y empezó a preparar salsa, muchas salsas, hasta que de pronto en uno de esos intentos metió un totopo en su última salsa preparada y, oh sorpresa, sus ojos se iluminaron. Era un sabor impresionante. Gustavo regresó con su abuelo y le mostró su platillo.
Mira lo que he conseguido preparar y sin tu ayuda, exclamó de forma casi arrogante, pero su abuelo respondió de una manera que no esperaba Gustavo. Mira, nieto mío, si te hubiera dado la receta desde un principio, nunca hubieras investigado por tu cuenta. Sin embargo, al negártela, has podido encontrar tu propio camino, así resolviendo el problema y lograr con éxito tu meta. Al final, Gustavo entendió el valor de intentar las cosas y no rendirse a pesar de no tener todo a su favor. Así, cometiendo errores, pero creciendo como persona. Gustavo abrazó a su abuelo y después de su cena se fue a dormir. Al día siguiente, Gustavo vio a su mamá llorar en la cocina, mientras su papá tenía las manos en... Estaba preocupado, lo cual era raro, pues sus papás eran personas muy alegres. Mamá, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado, papá? Hijo, necesito que te tomes esto con calma. Abuelito Matías se ha puesto muy mal de salud durante la madrugada. El doctor dice que esto tiene arreglo, pero el tratamiento es muy caro. Gustavo salió corriendo a sentarse a la mecedora de su abuelito. No podía dejar de pedirle al cielo que lo ayudara. Se sentía impotente y triste, estaba realmente preocupado. Mientras tanto, Tuercas jalaba de su pantalón, quería que lo siguiera. Gustavo, al desesperarse de su insistencia, decidió seguirlo. Tuercas lo dirigió al refrigerador. Tagus lo abrió y Tuercas tomó la salsa. Quería comer salsa, a lo que Tagus gritó: Tuercas, no es momento de pensar en salsa, ¿o sí? Gustavo miró la cara de satisfacción de Tuercas al comer la salsa y pensó que sí, era momento para todos. Empezó a preparar la salsa, mucha salsa, llenó botes y después los metió en su morralito verde. Recorrió muchas casas del pueblo tocando puertas y ofreciendo su salsa. Algunos compraron, otros tantos no, pero todos le decían que su salsa era la mejor. Al otro día, no entiendo muy bien. Al otro día, una de sus vecinas le contó que habría una feria de comida y que podía ir con su salsa, pues habría un concurso y que el premio eran unos cuantos miles de pesos, lo necesario para ayudar a su abuelito, más lo que consiguió con sus ventas en casas sería suficiente. Así fue como Tagus participó y ganó en la feria. Su salsa se hizo tan conocida que siempre tenía pedidos y su abuelito Matías se recuperó. Algunos dicen que fue por el tratamiento y otros tantos que fue por sus ganas de ver a Tagus triunfar y emprender. Bien, muchas gracias. Gracias, Araí Agar. Estuvo muy bonito el cuento. Vamos a poner el nombre del cuento. ¿Nos recuerdas el nombre? Es la... Se llama Errar es triunfar. Errar es triunfar. Entonces ponemos errar es triunfar y lo evaluamos con el sistema de estrellas del 1 al 5, por favor. Bien, algo que podemos, de lo que yo me doy cuenta, es que el personaje o los personajes más entrañables en un cuento son los abuelitos. Yo creo que en un cuento y en la vida son los abuelitos. Te marcan favorablemente, te enseñan, te cuidan, te tratan bien. Ya los papás son los que educan, pero los abuelos son los que consienten. Sí. Vamos con el equipo D. Es de Valeria, Víctor Ignacio, Mauricio y César Iván. Valeria, Víctor Ignacio, Mauricio y César Iván. Sí, profe. ¿Quién nos los comparte y lee? Yo. Adelante. Descubrir cómo se comparte. Creo que aquí. Ahí en la parte de arriba hay un cuadrito con una flechita marcando hacia arriba, junto al micrófono y la cámara. Sí, ya la encontré, profe. Correcto. A ver, ¿ya se ve? Aún no, pero no debe tardar. Ok. Ya se ve. ¿Ya? A ver, ahí voy. Nuestro cuento se llama El periquito hablador. Había una vez un niño que se llamaba Pepillo. Él era muy curioso e inteligente. Un día, mientras caminaba por las calles de Aguadulce, Veracruz, se encontró con un periquito lastimado, al cual recogió y quiso ayudar inmediatamente. Lo levantó cuidadosamente y lo llevó corriendo a casa de su abuelo. Pepillo pensó que su abuelo podría ayudar, pues es una persona muy inteligente.
Al llegar a casa del abuelo, Pepillo tocó la puerta y su abuelo la abrió. Automáticamente, el abuelo analizó la situación y tomó al periquito con cuidado, llevándolo a su laboratorio donde le dio una medicina que lo curó inmediatamente. El periquito, al estar como si se tratara de una persona, y dijo: gracias por ayudarme. Pensaba que moriría allí, tirado. Pepillo, asombrado, preguntó en voz alta: ¿Pero cómo es que puedes hablar así? El abuelo se adelantó y le dijo que esta es una medicina especial. Acelera las células y por alguna razón este periquito desarrolló en su cerebro al grado de poder hablar. Impresionante, dijo Pepillo. En ese momento el abuelo le dijo a Pepillo: aprovechando que estás aquí, quisiera mostrarte mi más reciente invento. Se trata de esta máquina del tiempo. Trabajé en ella durante años y parece que finalmente está lista. ¿Te gustaría dar un paseo? A Pepillo le entusiasmó la idea y aceptó inmediatamente. Entonces el abuelo, el periquito hablador y Pepillo subieron a esta asombrosa máquina. De acuerdo, la pondré a funcionar. Regresemos 20 años atrás. La máquina comenzó a hacer sonidos que Pepillo jamás había escuchado, cuando de pronto todo se volvió blanco, como si se tratara de un flash de cámara. A los pocos segundos, Pepillo comenzó a ver un poco y se dio cuenta de que a su alrededor era muy diferente al laboratorio de su abuelo. ¡Wow! Así se veía Agua Dulce 20 años antes. Lo recuerdo como si fuese ayer, dijo el abuelo. Vamos a comer. Conozco un lugar al que no he ido en años. Llegaron al pequeño restaurante de mariscos y se sentaron en una de las mesas. El abuelo ordenó una sopa de ajo blanco y pescado, y Pepillo un pescado frito. El perico entonces pidió unas cuantas semillas de girasol sin pelar. La mesera, al escuchar al periquito, quedó asombrada por la habilidad del animal. Les trajeron la comida. Todo olía delicioso, y lo estaba al terminar de comer. Al terminar de comer, el periquito alzó la voz y dijo: la cuenta, por favor. La mesera se acercó y dijo que sabía que podía hablar como una persona. ¿Es eso posible? El periquito le dijo: a veces cosas que parecen inexplicables son posibles si crees realmente en ellas. El abuelo sonrió al escuchar eso y pagó la cuenta. La mesera quedó asombrada por lo que dijo el periquito. Bueno, ha sido un paseo. Regresemos a nuestra época. Al regresar, Pepillo salió a buscar aquel lugar en donde se encontraba ese pequeño restaurante. Y para su asombro, ese restaurante ahora se llamaba El Perico, Restaurante Gourmet. Entonces Pepillo entró para ver qué había de nuevo en ese lugar. Pepillo estaba asombrado, pues no recordaba haber visitado ese lugar. Se acercó a una de las meseras del lugar y le preguntó: ¿desde cuándo está este lugar aquí? A lo que la mujer de unos 50 años le dijo: llevamos aquí unos 25 años, aunque no se parece nada a como se veía 20 años atrás. Ese periquito tuyo me trae grandes recuerdos. Siéntate, te invitaré lo que quieras, le dijo la mesera a Pepillo. Pepillo, muy agradecido, aceptó la oferta y pidió el mismo pescado que pidió 20 años atrás. Olía exactamente igual y estaba igual de delicioso también. La mesera se sentó en la mesa de Pepillo y le dijo: yo no soy como las otras meseras, soy la dueña de este lugar y de otros más en otras partes del país. Quiero contarte que no pensaba que eso terminaría así. Mi comida era igual de buena, pero por alguna razón no tenía los suficientes clientes. Pensaba que quebraría. Sé que suena algo loco, pero hace 20 años un niño como tú entró a este lugar con un periquito de mascota. Aunque suene increíble, ese día cambió mi vida. El periquito que llevaba el niño habló como si se tratara de una persona y me dijo algo que cambiaría mi vida para siempre. Pepillo sabía de lo que hablaba la mesera, pues se trataba de él mismo, pero se quedó callado y siguió escuchando. La dueña del lugar le dijo: el periquito dijo, a veces cosas que parecen inexplicables son posibles si crees realmente en ellas. Esas fueron las palabras que necesitaba escuchar para creer realmente en mis sueños y lograr realizar todo lo que he hecho. Es por eso que le cambié el nombre a este lugar y le puse el periquito. Incluso los uniformes tienen un pequeño periquito de logotipo. Gracias por traerme estos recuerdos. Vuelve cuando quieras, le dijo la dueña. Pepillo, al estar afuera del lugar, le dijo al periquito: es increíble cómo cambian las creencias y comenzar a creer en uno mismo y en sus sueños puede hacer que pasen cosas extraordinarias. Pepillo se fue a su casa y comenzó a estudiar con ayuda de su nuevo amigo el periquito.
Ese día, Pepillo se convenció de que si él cree en sus sueños y tiene bien definida su meta, nada es imposible. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Eleanor Roosevelt. Fin. Bien, muchas gracias. Este fue el primer cuento que leí anoche. Y bueno, se me antojaron las semillas de girasol sin pelar, como el perico. Vamos a ponerle el nombre al cuento, que es El Periquito Hablador, y vamos a evaluarlo con un sistema de 1 a 5 estrellas. Lo seguimos haciendo del 1 al 5, por favor. El siguiente cuento es el de Merino, Eros, Lisbeth y Juquila. ¿Alguno de ustedes nos los puede compartir y leer? Sí, profe, ahorita lo compartimos. Gracias. ¿Se aprecia? En mi caso todavía no, pero ya no tarda. Bueno, entonces empezamos. Adelante. Bueno, Las mermeladas de Lolita. Es un cuento hecho por Eros, Juquila, René Merino y su servidora Liz. Lolita yacía bajo la sombra de un árbol cercano a los plantíos de sus abuelos. Se refugiaba de los rayos del sol. Su abuelo ya la había reprendido al verla más bronceada de lo usual este verano. No podía evitarlo. Jugar entre los plantíos de Changalápoli era de las pocas cosas que disfrutaba hacer, y más cuando podía ayudar a su abuelo. Era época de cosecha. Él, como siempre, se preparaba para recoger todo lo obtenido en la temporada. Cuando el camión estuvo listo, su abuelo la llamó desde lejos. Era hora de partir hacia el otro lado del pueblo. ¿Qué haremos primero?, preguntó la niña mientras se despedía con su mano de su abuela. Empezaremos nuestro recorrido en el mercado del pueblo para promocionar el Changalápoli, dijo el abuelo. Tenemos unos amigos que dan el favor de darnos un área con derecho de piso para poder vender por el día de hoy, dijo el abuelo. La niña preguntó, ¿por qué nada más por hoy, abuelito? ¿Por qué no nos quedamos a vender ahí todos los días? Ay, Lolita, pagar todos los días el derecho de piso en el mercado nos saldría muy caro. No puedo ir a vender todos los días, estoy muy viejo ya. En ese momento, Lolita se puso a pensar en la situación, en qué podría hacer y en lo injusta que estaba siendo la situación para su abuelito, cuando lo único que él quería era vender sus productos para poder seguir cuidando y manteniendo a la familia. Durante su estancia, los clientes se acercaban a comprar, lo cual el Changalápoli fue vendido en 1 hora. Lolita estaba maravillada. Sabía que su abuelito era la persona más linda y tierna del mundo, pero con sus clientes era otro tipo de buena persona. Se comportaba muy atento y amable, pero firme. La gente lo respetaba y admiraba por su experiencia vendiendo el mejor Changalápoli de la región. Regresaron a su casa, Lolita no podía dejar de pensar en lo fascinante que era vender el Changalápoli y cómo su abuelito interactuaba con sus clientes. Estaba decidida a volver al día siguiente, solo que no sabía cómo poder comerciar nuevamente su Changalápoli. Fue entonces cuando recordó las ricas mermeladas que su abuelita le preparaba para disfrutarlas con unas gorditas de nata. ¿Y si preparamos una mermelada de Changalápoli?, se preguntó Lolita. La gente podría disfrutar del producto de mi abuelito con sus panes, platanitos y gorditas de nata. Así que decidida fue a la cocina con su abuelita y le pidió que prepararan juntos un gran tazón de mermelada de Changalápoli. Su abuelita no entendía al principio para qué quería Lolita tanta mermelada, pero cuando la vio buscando frascos de cristal, entendió que Lolita buscaba vender sus ricas mermeladas. Al día siguiente, Lolita tomó su bicicleta roja con estrellas azules que su abuelito le construyó en su último cumpleaños y le silbó a Gospi, el perrito que se había encontrado desde cachorrito cerca de la parcela de su abuelito. Gospi corrió alegre hacia Lolita con esa mirada de amor sincero y acompañó a Lolita a todos los lados para protegerla.
Así que Lolita lo subió en la canastita delantera de su bici y acomodó las mermeladas en la rejita que su abuelita le acomodó en la parte de atrás. Con mucho entusiasmo se dirigió al mercado a vender sus mermeladas. Una vez que llegó al mercado, tuvo un poco de miedo, pues no sabía dónde colocarse o si alguien vendría a cobrarle por vender sus mermeladas como le hacían a su abuelito. Así que decidió quedarse en la entrada del mercado. Bajó a Gospi de la bici y empezó a ofrecer sus frasquitos a las señoras que pasaban. Rica y deliciosa mermelada de changalapoli, hecha en casa con el mejor changalapoli de la región. De pronto, de una en una, las señoras le fueron comprando sus mermeladas. Al cabo de un rato, terminó de vender los 15 frasquitos que había preparado con su abuela. Recogió su bici y caminó junto a Gospi camino a casa. Cuando una señora le gritó, Lolita, ¿aún te quedan mermeladas? No, doña Refugio, se me terminaron todas, respondió Lolita. Bueno, entonces prepárame 10 frasquitos para mañana. Mi familia viene de visita y quiero que prueben el changalapoli de tu abuelito. Y qué mejor con una rica mermelada. Pero, por favor, llévalas directo a mi casa. Lolita no podía creerlo, vendió todo y aparte tenía un pedido para el día siguiente. Cuando llegó con sus abuelos, muy entusiasmada les contó el gran día que había tenido y lo emocionada que estaba por preparar su pedido. Su abuelito vio la oportunidad de vender su changalapoli sin tener que pagar derecho de piso en el mercado y sin tener que desgastarse tanto acarreando las cajas tan pesadas de su cosecha. Así que al otro día acompañó a su nieta para entregar sus mermeladas y de paso llevar otras a la entrada del mercado. El pequeño negocio de Lolita estaba iniciando. A su abuelita se le ocurrió que podían dejar algunas mermeladas en la tienda del pueblo para que el tendero las ofreciera a sus clientes. Y Lolita quería promocionar sus mermeladas en la estación de radio que estaba cerca del mercado, con el propósito de que más personas la conocieran y se animaran a probarlo. Sin darse cuenta, las mermeladas de Lolita estaban llegando a la mayoría de los habitantes del pueblo. Un día, uno de sus clientes le preguntó si podía prepararle una mermelada de mango. Y fue cuando a Lolita se le ocurrió empezar a preparar mermeladas de otros sabores. Ella y su abuelita no se daban abasto preparando sus productos, así que poco a poco comenzaron a contratar gente para que les ayudara con el negocio. Los abuelitos de Lolita se sentían muy orgullosos de ella, pues no se imaginaban que una pequeña idea se convertiría en el sustento de su familia. Lolita tiene mucho futuro por delante con su negocio, dijo la abuelita. Así es, mujer, y pensar que yo no veía la forma de vender mi changalapoli, murmuró el abuelo. A veces así pasa, viejo. Un emprendedor ve oportunidades donde otros solo ven problemas. Por eso nuestra pequeña Lolita es toda una emprendedora. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bien, muchas gracias por compartir, Juquila, gracias. Vamos a seguir poniendo el nombre del cuento, Las mermeladas de Lolita. ¿Así es? ¿O lo noté mal? Sí, las mermeladas de Lolita. Bien, y la evaluación en 5 estrellas, por favor. Y bueno, no sé, pregunto si tienen ahorita una clase a las 12 o podemos continuar para poder pues, conocer más cuentos y poder transitar más adelante a otras actividades. ¿Tienen clase a las 12? ¿Hoy a las 12? Yo sí tengo una clase, profe. Bueno, tú, ¿y la sección en general tiene clase? Bueno, yo tomo diferentes secciones, por eso. Correcto, sí. Sí, no pasa, o sea, no pasaría nada, podrías incorporarte a tu clase. Ok, profe. Bien, Nos vemos el próximo martes. Digo, para que podamos cuando menos otros dos cuentos y pues avanzar. Yo creo que están muy padres, vale la pena escucharlos. ¿Y saben por qué? Porque vamos encontrando algo. Primero, no solamente evaluarlos qué tanto nos gustaron, sino efectivamente pensando en que realmente esto pudiera aterrizar en un libro de cuentos para niños emprendedores,
decir, bueno, ¿y qué, mi cuento, cómo lo podría yo fortalecer? Y, por un lado, y por otro lado, y mi cuento, ¿cómo lo podría yo diferenciar de? Yo creo que, por ejemplo, ahorita estamos coincidiendo mucho en el tema de los abuelitos. Bueno, hay semejanzas en abuelitos, a lo mejor por ahí no valdría la pena hacer algún cambio porque el personaje es importante. Pero pues eventualmente nos hemos dado cuenta que hay algunas semejanzas. No las quiero mencionar yo, pero quienes hemos estado atentos a los cuentos, hemos encontrado, y en tal cuento también dicen esto, o en tal cuento también se usa esto. Entonces, pues se puede hacer alguna adecuación, ¿no? Me gustó mucho el hecho de que hayan utilizado el chagalópoli. Yo no sé ni qué es eso. Yo me imagino que es algo así como de los tuxtlas, una fruta de por allá. No sé si sepa dulce, si sepa rico, pero está bien escogido porque estoy seguro que nadie más, bueno, no sé, a lo mejor estoy mal, pero nadie más va a hacer un cuento en el que se mencione el chagalópoli. Pero no sé, a lo mejor hago un cuento en el que menciono naranjas y en otro también se menciona naranjas. Bueno, lo puedo cambiar a limones y no pasa nada. O se menciona tren y otro también dice tren. Pues lo puedo cambiar a carreta y no pasa nada. Acuérdense, entonces aquí ya desarrollamos un proceso que requirió originalidad, pero seguimos teniendo las otras habilidades creativas de fluidez, pero sobre todo de flexibilidad. Entonces ya tenemos un cuento, es un producto, y original, pero todavía podría ser, diríamos, más original en el sentido de que no tuviera semejanzas con otros a través de la aplicación de la flexibilidad. Entonces, es importante que todos conozcamos todos los cuentos para precisamente diferenciar el nuestro, fortalecer el nuestro, para que esté dentro de los que vayan a estar en el libro. Estoy soñando, yo no sé ni a quién nos vamos a acercar, pero pues nos tendremos que acercar a alguien para convertir esto en una realidad. Sería padrísimo. Además, se vería muy bien en su currículum que ustedes pusieran coautor del libro. Cuento para niños emprendedores. Wow, bien. Editado por la Universidad Veracruzana. Bien, o por quien tenga que editarlo, ¿no? Quien nos dé chance, quien nos abra las puertas. Vamos entonces, si alguien tiene como su compañero que ir a su clase de 12, pues adelante, no pasa nada. Avanzamos con otros dos, tampoco sin pretender abusar del tiempo de ustedes. Me gustaría entonces escuchar el cuento estamos con Fernanda, Pamela, Fernanda y Carla Goretti. Fernanda, Pamela, Fernanda y Carla Goretti, ¿alguna de ustedes nos puede compartir y leer el cuento? Sí, maestro, yo lo voy a leer. Adelante. Bien, en lo que está lista Fernanda, les una propuesta de entrada. Me gustaría que para la siguiente sesión, en la que todavía estaremos trabajando en el tema del libro y en el que seguramente pues tendré yo un poco más de noticias. Y a mí me gustaría también que ustedes lo pudieran revisar, es decir, como les digo, yo tengo una sobrina maestra en letras que probablemente nos pueda ayudar. Si ustedes tienen algún familiar o algún amigo que estudia en letras y que se quiera sumar a este proyecto, o que ustedes quieran sumar a este proyecto, sería padrísimo que también lo comentaran en la próxima sesión. Las imágenes que ahorita utilizamos son imágenes de las que no tenemos derechos. Bueno, habría que verlo, ¿no? Pero muchas imágenes tienen derechos de autor. De tal manera que si ustedes tienen algún amigo, amiga, familiar
que haya estudiado diseño, sobre todo diseño editorial, y que sepa viñetear un libro como este, sería también padrísimo. O a lo mejor no todo el libro, pero tu cuento. Y eso sería pues también una participación en un proyecto, pues que si nos sumamos muchos, pues lo podemos convertir en una realidad. Si eventualmente también alguno de ustedes tiene un conecte con, no sé, por ejemplo, él diga, maestro, mi tío es el director editorial de la UV, pues ya la hicimos. ¿Puedo hablar con él? Ya la hicimos. Es quien desde lo que es y de las relaciones que tiene, familiares y de amistad, nos puede apoyar en este proyecto, y eso lo veríamos en la próxima sesión. Entonces, esa es la invitación. Y bueno, lo que originalmente quería es que ustedes, la semana, pusieran como imagen, al personaje de su cuento, o a uno de los personajes de su cuento, de los que han utilizado ahorita como imagen. Esto me viene como inspiración porque estoy viendo aquí el avatar o la fotografía que comparte Saraí Agar, que no tiene que ver con su cuento, pero es una imagen que a mí se me hace padre, divertida, y pues bueno, hay que ponerse la camiseta del personaje, ¿no? Gracias. No de nada, Saraí, pues al final me inspira el ver tu imagen, para que todos puedan tener la imagen propia del cuento, una imagen, cada equipo elija cuál, y así pues ya nos podemos identificar quién es, de qué cuento, quién es el creador, de qué cuento. Fernanda, ¿cómo vas? Profe, es que mi compañera Carly lo iba a compartir y no puede. Ajá, me manda un mensaje que no se puede compartir. ¿Ninguna de ustedes está en computadora para poderlo compartir, o pasamos al siguiente equipo y quedamos pendiente con ustedes? Parece que mi compañera Fernanda lo va a compartir. Ahí está, parece que sí, Fernanda Santos. ¿Sí se irá a poder, Fernanda? Creo que sí, déjame volver a intentarlo. Correcto. El siguiente equipo que estaría listo mientras Fernanda hace el intento es el equipo de Pamela Sánchez, Rosa Isela, Ismael y María Fernanda Castillo, para que vayan decidiendo quién lo comparte, por favor. ¿Ya se ve, profe? Sí, ya, adelante. Ok. Nosotros somos el equipo F. Mi equipo está conformado por Pamela Robledo, Fernanda Santos y Carla, y una servidora, Fernanda. Bueno, nuestro cuento se llama El sueño de la princesa Apollonie. En los reinos de Indra
había nacido una niña llamada Apoloni, hija de su madre Atenia y de su padre Anker, los cuales eran la emperatriz y el emperador de Indra. Apoloni creció en una cuna de oro, sin preocupaciones, con unos padres amorosos y un pueblo fiel a la corona. El tiempo pasó y Apoloni, mientras pasaban los años, se sentía cada vez más interesada por la vida fuera del palacio. Su curiosidad era tan grande que siempre intentaba sacarles información a sus damas de compañía, las cuales eran Acacia, la mayor con 20 años, Ágata con 17 años y la más chica, Adonia, que tiene la misma edad que la princesa, con 16 años. Apoloni les preguntaba sobre los festivales, las tradiciones, sobre la forma de vivir de sus ciudadanos y tantas cosas que las pobres damas quedaban exhaustas. Con el tiempo, Apoloni decidió que tenía que verlo con sus propios ojos e ideó un plan con sus 3 damas que ya no solo era eso, sino que se había convertido en sus confidentes, amigas y ahora compañeras de viaje. El plan no era fácil. Para empezar, tenían que salir del palacio, con lo cual sobornaron a un guardia y contrataron un carruaje que las esperaría a las 12 de la noche en la salida oeste del palacio. Decididas, las 4 hicieron sus maletas y se dirigieron hacia el pueblo de Quima, en donde emprendieron su viaje. Al llegar al pueblo se toparon con una amable abuelita, la cual regalaba mapas del lugar y explicaba cómo tomar el tren para llegar a diferentes lugares. La abuelita era una mujer muy mayor que se dedicaba a esparcir conocimientos sobre la cultura del lugar, lo cual para su suerte resultó más que benéfico. Y así fue como conocieron a la primera persona fuera de su zona de confort y del palacio. Lo primero que hizo Apoloni fue enviar una carta a sus padres para comunicarse con ellos y hacerles saber que se encontraba en perfecto estado y que estaba disfrutando su estancia hasta ese momento su corta estancia en el lugar que visitaba. Además, claro de prometer la compra de un móvil que permitiría mucho más la comunicación entre ellos, el cual anteriormente no le había sido necesario, puesto que jamás había salido de casa. Después de instalarse en el lugar en el que se hospedaría durante los días que estaría en el pueblo de Quima y ponerse cómoda para la exploración y el conocimiento que le esperaba, salió decidida a conocer y probar todo lo que el pueblo le ofreciera. Apoloni se encontró con muchos colores, con sabores, con atardeceres románticos y un pueblo lleno de gente alegre y campante por todas las calles, en donde todo se trataba de celebrar y engrandecer la cultura del lugar, su historia, sus espacios, sus festividades, sus tradiciones y un gusto especial que Apoloni ya tenía desde antes, el de la comida. Los platillos eran verdaderamente una delicia. Y Apoloni era un amante de las delicias y de los procesos de preparación. Ella siempre creyó que estaba destinada a mucho más que vivir en un palacio, y la repostería y la cocina era algo que siempre se le había dado muy bien. Apoloni probó múltiples platillos típicos del lugar, pero hubo uno de ellos en especial que llamó mucho su atención y que sobre todo la inspiró, el pastel cannoli, que integraba una mezcla de frutos rojos bañados en una salsa de cajeta y con el pan humedecido en miel de abeja, además de una cubierta de chocolate hecha con cacao puro y caramelo. En otra parte del mundo, en el palacio, para ser exactos, donde su madre recibía la carta, lloraba y suplicaba que su pequeña y adorada hija regresara a las comodidades de su hogar, que el mundo exterior no podía ofrecerle, según las creencias con las que la madre había crecido, las cuales estaban estrechamente relacionadas y resumidas en que la mujer tenía la obligación de permanecer en casa siempre, esperando a que el príncipe azul llegara a casarse con ella y después vivir encerrada en un enorme palacio. Al paso de los días en el pueblo, Apoloni estaba más que decidida que esa era la vida que ella quería, poder salir, hacer lo que le gusta y disfrutar de todas las maravillas que el mundo exterior puede ofrecerle. Un día decidió salir a dar un paseo por el parque en compañía de su amiga Adonia, en donde le contó un extraño sueño que la dejó con muchas ganas de realizarlo. Tenía que ver con pasteles y comida. Le relató que en su sueño ella ponía un restaurante en el pueblo con platillos exquisitos que enamoraban a los habitantes y se convertía en un éxito, tanto que podía ofrecer empleos a las personas. Adonia estaba impactada de que una princesa tuviera el sueño de poner un restaurante y tener que trabajar teniendo todo en su palacio, pero no estaba en contra de eso, pues ella decía que las mujeres podían trabajar y valerse por sí mismas.
En el paseo, las dulces jóvenes se encontraron con un pequeño y adorable cachorro abandonado, amarrado en una banca del parque. Tan pronto lo vieron, corrieron a liberarlo y cargarlo, expresando su lamento sobre quién lo había dejado ahí, siendo tan indefenso y hermoso. Después de jugar un rato con el cachorro, ambas decidieron que lo llevarían a casa con ellas para cuidarlo y sobre todo amarlo. De vuelta a casa, Adonia le dijo a su amiga Apolline que sin duda alguna debía llevar a cabo su sueño, que todos le ayudarían a hacerlo realidad. Apolline pensó entonces que con el apoyo de todas sería más fácil cumplir su sueño, así que les habló a sus padres para contarles sobre sus planes y que la ayudaran. Ellos no estaban de acuerdo y le decían que no era correcto que una princesa se negara a ocupar su puesto en el palacio y se pusiera a trabajar, pero Apolline les convenció en deber apoyarla, ya que era su única hija y que quería cumplir sus sueños a como fuera. Entonces sus padres cambiaron de opinión y se pusieron dispuestos a ayudarla. Pasaron los años y el restaurante Sabora Reino tenía mucho éxito y las personas que lo visitaban se sorprendían al saber que la dueña era una princesa real. Un día llegó a Indra el príncipe Hans de las Islas del Sur. Tras varios días de navegar, deseaba una buena comida, así que decidió probar algo en el famoso restaurante. Su sorpresa fue enterarse que la dueña y quien atendía el lugar era la princesa Apolline de Indra. De inmediato pidió hablar con ella. Al presentarse, Apolline ante él quedó deslumbrada, pues nunca había visto a un príncipe de verdad, por lo que dispuso a atenderlo ella misma como se lo merecía. Platicaron varias horas y el príncipe Hans no le quedaba duda de que sería la mejor esposa, por lo que le dijo a Apolline que su visita al reino era para conocerla y pretenderla, para que se pudieran casar. A lo que ella contestó que no estaba preparada para eso y que no se iba a casar, o por lo menos no en ese momento, pues pensaba que no había luchado tanto por sus sueños para que de pronto se perdieran. Le explicó sus razones a Hans y él amablemente la entendió, al darse cuenta de lo valioso que era su restaurante y que pudiera dar un buen ejemplo a todas las mujeres del reino de siempre luchar por lo que quieren sin importar las circunstancias. Así que él se puso a pensar qué es lo que quería en su vida, si seguir con las tradiciones del reino o luchar por lo que realmente quería. Así que decidió tomarse un tiempo para él. Se despidió de Apolline y le deseó mucho éxito en su vida y le agradeció por el buen ejemplo y consejo que le había dado, pues nadie le había hablado sobre sus sueños y le sirvió de inspiración para decidir a futuro qué es lo que quería hacer. Después de esto se hicieron muy buenos amigos y se pasaron sus números para que pudieran seguir hablando después. Y bueno, la moraleja es, lucha por lo que quieres sin rendirte jamás, que no te importen las circunstancias, siempre alguien te apoyará, que buenas recompensas has de cobrar. Siempre hay tiempo para las cosas, pero debes tener prioridad para que tus metas puedas alcanzar. Bien, muchas gracias, Fernanda. Me quedo con esa frase, no rendirse. Es importante en cualquier aspecto de la vida no rendirse. Lo evaluamos, el sueño de Apolline. Yo no sabía ayer, a mí me costó trabajo el nombre, yo nunca había visto ese nombre. Bueno, ahora ya sé que es Apolline. Gracias. Y bueno, finalmente por el día de hoy, el cuento de Pamela, Rosa Isela, Ismael y Fernanda Castillo. Mientras el sueño de Apolline lo evaluamos en el sistema de 1 a 5 estrellas, por favor. Gracias, Rosa Isela, ya está por presentarse. ¿Tú lo vas a leer, Rosa Isela? Yo lo voy a leer, maestro. Correcto. Tardes. Buenas tardes. Adelante, bueno, Ismael. Ajá, nuestro cuento se llama El arte de los sueños. Bueno, hay que mencionar también que, bueno, nos basamos en imágenes que encontramos en internet, pero los dibujos son de la autoría de mi compañera Rosa. Correcto, bien, originalidad. Bueno, el equipo está conformado por Pamela Sánchez, Rosa Isela Cruz, María Fernanda Castillo y un servidor, Ismael Hernández.
Una tarde de verano, Sebastián se encontraba dibujando en su cuarto con su perrito Duncan. Su sueño era convertirse en un artista y no había día en que no dibujara. Todos los guardaba en una carpeta. Con tan solo 7 años, estaba fascinado con tener su propio taller de dibujo, pero era simplemente un sueño más. Sebastián vivía con sus papás, su abuelita Enrico y su muy querido perrito Duncan, un pastor alemán que adoptaron. Vivían justamente en el centro. Usualmente su abuelita María Isabel lo llevaba al parque a que pintara y a comer una nieve. Sebastián amaba pasar tiempo con su abuelita. Ella lo motivaba a seguir sus sueños y se querían mucho. Al regresar a clases, Sebastián llevaba su carpeta con la esperanza de que alguno de sus compañeros comprara uno de sus dibujos. Sin embargo, sus compañeros solo se burlaban de él y le decían que estaban feos. La burla solo desmotivaba a Sebastián, pero no por eso iba a dejar de dibujar. Pasaron unos cuantos años y Sebastián cumplió 10 años y sus papás decidieron mudarse a Jalapa porque querían tener una mejor vida y por lo tanto tuvo que cambiarse de escuela. Le entristecía dejar a su abuelita, pero con Duncan sabía que todo estaría bien. Sebastián se la pasaba dibujando y eso a sus papás no les agradaba tanto. Preferían que hiciera otra cosa, pero dibujar ya no. Así que le quitaron todo su material de dibujo. Triste por la desaprobación de sus padres, Sebastián decide emprender. Comenzó a vender dulces en la escuela para así poder comprarse material para seguir dibujando. A 6 meses de no ver a su abuelita María Isabel, sus papás le avisan que irán a visitarla. Sebastián, emocionado, empieza a escribir una carta contando cómo se había sentido respecto a sus sueños y la reacción de sus padres. Al llegar a la casa de su abuela, ella lo sorprende con su comida favorita, enmoladas, y ni hablar del sazón que tanto le fascina a Sebastián. Casi devoró su comida en segundos. Toda su familia se había reunido en Jico. No fue hasta el anochecer que en un descuido de la abuelita dejó la carta en su bolsa, o al menos era lo que él pensaba, ya que lo alcanzó a ver de reojo. Cuando la familia subió el camión hacia Jalapa, María Isabel no dudó ni un segundo en revisar qué era lo que su nieto había dejado escondido en su bolsa. Encontró la carta y comenzó a leer detenidamente. Su escrito le conmovió y estuvo feliz de que a pesar de la falta de apoyo, no ha perdido de vista sus objetivos y su sueño, por lo que empieza a redactar su respuesta, motivándolo y dando algunos tips e ideas para seguir luchando por sus sueños. Un día en la escuela, Sebastián estaba dibujando un dragón, cuando de repente uno de sus compañeros, Edgar, se acercó y se sorprendió muchísimo al ver el dibujo. Sin dudarlo, Edgar le dijo que estaba increíble y quería comprarle el dibujo. Sebastián se quedó sin palabras, pues nadie le había dicho un cumplido sobre sus dibujos, pero accedió a venderlo y hasta lo firmó. Rápidamente, Edgar le dio el dinero y salió corriendo con su dibujo a ver a sus amigos. Les enseñó el dibujo que había hecho Sebastián y todos querían un dibujo de él, ya que estaban asombrados por su talento. Sebastián siempre llevaba su carpeta de dibujos y muchos también querían comprar uno. E incluso hubo quienes le pidieron un dibujo en específico. Sebastián estaba muy emocionado al ver cómo sus compañeros apreciaban su arte y de ver cómo sus dibujos y los dulces que llevaba se vendían como pan caliente. Los papás de Sebastián, al verlo tan entusiasmado dibujando y que le iba bien con su venta de dulces y dibujos, decidieron apoyarlo. Entonces lo metieron a cursos de dibujo, pintura y grabado para que aprendiera otras técnicas. Nuevamente, los papás deciden ir a visitar a la abuelita María Isabel. Sebastián no duda en hacer otra carta para su abuelita, contándole lo bien que le va con sus ventas y el progreso que ha hecho. En casa de su abuela había un gran plato de enmoladas, solo para Sebastián. Eran tan deliciosas.
justo como la primera vez que las probó, satisfecho. Se quedó dormido en el sillón y la abuelita aprovechó para poner su carta en la mochila de Sebastián y encontró la nueva carta, quedándose con ella. Cuando Sebastián despertó, ya estaba en su casa. No pudo despedirse de María Isabel y olvidó darle la carta. Al buscar en su mochila, no encontró la carta que había escrito, pero había otra. Era de parte de su abuela. Leyó la carta de su abuela y le causó mucha intriga la frase del final. No he fracasado, he encontrado 1000 soluciones que no han funcionado. Se sintió tan identificado que lo motivó aún más a perseguir sus sueños. Con esto, Sebastián cada vez estaba mucho más cerca de hacer su sueño realidad. Su vida había cambiado por completo y gracias al apoyo de su familia y amigos logró salir adelante. 15 años después se animó a emprender su propio taller de dibujo. Comprendió que a pesar de los malos comentarios que le hacían tiempo atrás, tuvo la fortaleza y carácter para resistir cualquier obstáculo que se encontraba día con día. Si bien se vio obligado a desviarse un poco por su camino, consiguió hacer lo que tanto deseaba desde su niñez. Mientras acomodaba todo su equipo de dibujo para su taller, en una pila de libros sobresalía un sobre que le llamó mucho la atención. Era aquella carta de su abuelita que escribió hace tiempo atrás. Por curiosidad, empezó a leerla y nuevamente se cautivó con la misma frase. No he fracasado, he encontrado 1000 soluciones que no han funcionado. Y fin. Ahí es Duncan Grande, el perro, esa es la idea de Duncan Grande. Sí, es el mismo. Ah, bien, es que ya estaba yo preguntando, ¿y dónde quedó Duncan? Bien, bien, es una buena manera de cerrar la actividad el día de hoy. Les pido por favor a todos que evalúen el cuento. ¿Nos recuerdas el nombre, por favor, Ismael? Es el arte de los sueños. El arte de los sueños. Lo evaluamos, acuérdense, con el arte de los sueños, con estrellitas. Y bueno, me permito pues destacar el tema de los dibujos especiales para el cuento, elaborados por Rosa Isela. De eso, más o menos de eso estoy hablando cuando digo viñetear el cuento, es ilustrarlo con alguna imagen alusiva al texto que se está leyendo. Así deberíamos nosotros pues de darle una presentación final a lo que más adelante pudiéramos nosotros publicar. Yo no sé si a través de algún medio impreso o inclusive pudiera hacerse de manera digital. Hoy que lo digital está al acceso, pues de muchos, no de todos, por la desigualdad que se vive en México, pero sí al acceso de muchos de los niños. Bien, antes de despedirnos, hacemos una pausa aquí pausamos el tema de los cuentos. Quisiera pedirles algún comentario, alguna retroalimentación, observación para los cuentos. ¿De qué se están dando cuenta con los cuentos? ¿De qué te dice cuenta con los cuentos? De que todos hablan de su vida. De su vida. De comida. Ah, de comida. Ahí hay una semejanza bastante grande, ¿no? Se habla de comida, esa es una semejanza. ¿Algo más que de que se hayan dado cuenta? Participan mucho los abuelitos. Los abuelitos son un personaje trascendente. Hasta yo me estoy imaginando como que el nombre de abuelitos tiene que estar en el título del cuento, ¿no? Del libro, más bien, no del cuento, sino del libro, ¿no? De niños, sería algo así, de sueños, de abuelitos, de sueños y de niños emprendedores. Así más o menos me imagino el nombre del libro. ¿De qué más nos damos cuenta? ¿De que hablan de unos pueblitos? Bien, se habla de pueblitos. Nadie metió como ciudades. O sea, todo el mundo fue así como algo muy chiquito, algo como muy familiar. Y me gusta, fíjense, me gusta esa idea. En la medida en la que
ponemos el libro o el texto, el pueblito, pues hacemos al niño más humilde o nos lo imaginamos en otro contexto con menos oportunidades. Y como estamos nosotros hablando de emprender y crecer y hacer cosas, pues bueno, creo que estamos dirigiéndonos bien al segmento a un buen segmento al que vale la pena influir, que es a los niños de las comunidades, de las localidades pequeñas, y aunque también a los niños de las grandes ciudades, por supuesto que les podría interesar. Ojalá, ojalá. Y por último, algo más de lo que nos hayamos dado cuenta. Todos participaron. Es cierto, al menos hasta ahorita no hay ningún cuento de que diga, bueno, nada más participamos 3 de los 4 o 2 de los 4, lo cual es habitual en otras experiencias educativas. Por ejemplo, acabo de revisar ahorita tareas de recursos humanos, de sistemas, y pues bueno, todos mandaron tarea, pero las tareas a veces nada más es de uno de los 4 o uno de los 5 del equipo. Eso está bien. Bueno, pues muchachos, esta es una idea que vamos a empezar a echar a andar y que podrá concretarse si se suma el apoyo de todos y si sumamos además de nosotros el apoyo de algunas otras personas como las que ya mencioné. Nos despedimos por el día de hoy y pues bueno, nos saludaremos muy pronto. Tengan todos buena tarde, ya es tarde. Gracias. Nos vemos, saludos. Gracias, profe. Adiós. Promete, profe. Nos vemos la siguiente semana. Saludos a todos.